Bueno, arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a saludar primero a los que están en la mesa. Mercedes Ferrero, ¿cómo estás? Muy bien, La, ¿qué la, tal todo? la influencer del arzobispado. ¿Qué tal el Llegó, balance? llegó, ¿no? Llegó. Bueno, bien. Repercusiones del último encuentro. Y la verdad que fueron todas muy buenas, ¿eh? A mí me sorprendió el alcance y me tocó estar en lugares diversos en donde la gente me decía, vi el streaming de Justicialistas. Me decían a nosotros muchos compañeros curas nos escribieron. Eso me llamó un poco la atención. Que tengo entendido que a vos, Mer, también. Saludo a Uriel Quinteros, compañero, amigo, secretario general de UPCN Regional Córdoba. Así es. ¿Cómo Bueno, estamos? muchas gracias, Nico. Bueno, la verdad que con mucho movimiento, con mucha acción, así que agradezco también la posibilidad de venir a conversar y reflexionar. Bueno, es la idea, esperemos que la pase bien y que disfrute la charla. Y abrimos el portal para recibir el oráculo Santiago Liaudat, filósofo, compañero. ¿Cómo estás? Hola Nico, hola compañeros, ¿cómo andan? Bien, bien. También buenas repercusiones del video, así que a continuar formándonos y abriendo un poco la cabeza, ¿no? Exactamente, a comenzar los procesos, como dijimos la última vez. En el día de hoy, bueno, la propuesta va por el lado de la filosofía de Perón, Bueno, si les parece, arrancamos. cuando usted diga. Eh, Me van a tener que escuchar un ratito, no sé si media hora, y luego abrimos, si les parece, al intercambio. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Perón tiene una importante formación filosófica, ¿no? Si bien él no es filósofo profesional, él es un militar de carrera, como todos saben, sin embargo, él tiene una formación en el humanismo de base filosófica muy notable. Se va a ver en sus textos, se va a ver en sus discursos, donde abrevan distintas fuentes, ¿no? Vamos a ver un Perón que de repente cita a Licurgo, ¿no? No es que lo cita, pero sino que lo refiere como el modelo del legislador, dice él, de la antigüedad clásica. Va a decir que es el primer justicialista. Y bueno, va a tener distintas figuras del mundo grecolatino, pero también va a tener toda esa influencia de la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano. Va a tener también una influencia muy importante del pensamiento nacional, no solo de los autores quizá más reconocidos, de Forja y toda esa vertiente, sino también de el criollismo, ¿no? De la literatura popular argentina, en particular del Martín Fierro. De toda esa gran síntesis, ¿no? Sumado por supuesto a la formación castrense y a todo el pensamiento que le proviene, sobre todo de la matriz prusiana, ¿no? De la formación castrense dominante en aquella época, que le va a dar toda una mirada geopolítica, ¿no? Muy importante en su doctrina. De estas distintas fuentes, más de la originalidad de su propio pensamiento, él va a ir formando un sistema, ¿no? Porque en Perón encontramos un sistema de pensamiento bastante integrado. Es decir, uno puede entrar a Perón cuando uno lee sus obras, porque además de haber sido un líder político, además de haber sido un militar, además de haber sido un profesor, porque fue profesor en el marco de su carrera militar, Perón escribió y escribió mucho, ¿no? Esto es muy interesante para destacarlo, ¿no? Incluso obras de Buscaba, teatro, ¿no? sí, inclusive, y un diccionario, ¿no? De lengua araucana, en fin. Realmente era una persona con una diversidad de intereses muy importantes. También es muy conocido su afición por el deporte. Es decir, tiene una diversidad de intereses que vamos a ver que también esto se vincula fuertemente a su pensamiento, ¿no? Es decir, hay una coherencia, hay un sistema de vida, hay un sistema de pensamiento en Perón. Entonces, cuando uno entra a sus obras, y yo les invito a que lean a Perón, tanto desde Comunidad Organizada, o incluso un texto un poquito anterior que ya no es muy revisado, que es Doctrina, ¿no? La doctrina peronista, que reúne básicamente discursos de él. Pero luego tenemos Comunidad Organizada, Conducción Política, sus textos del exilio, ¿no? La fuerza es el derecho de las bestias, los patria,
más adelante Latinoamérica ahora o nunca, bueno, hasta estos finales, ¿no? Modelo argentino, etcétera. Uno va a encontrar una coherencia en su planteo. Es decir, no es un autor contra alguna interpretación que suele plantear que hay un Perón joven, un Perón viejo. Esto, sinceramente, cuando uno lee las obras de Perón, no lo encontrás. Por supuesto, lo que va cambiando es el contexto, ¿no? No estoy hablando de la acción política de Perón, sino de su filosofía. Entonces, uno ve una sistematicidad. Uno puede entrar a Perón desde comunidad organizada, o desde conducción política, o desde el modelo argentino, o desde la fuerza es el derecho de las bestias, y vas a llegar al mismo Perón. Entonces, quiero destacar esto. Hay una unidad de concepción en Perón. Por supuesto, va sufriendo actualizaciones lógicas. Por ejemplo, la problemática ambiental que aparece en el último Perón no está presente en el Perón joven. O, por ejemplo, la reflexión que él hace sobre la ciencia y la tecnología en el mundo actual, que está presente en el último Perón, no aparece en el Perón joven más que como una mirada crítica hacia la técnica y hacia el efecto en el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, destaquemos esto, ¿no? Tenemos un Perón que además de ser un líder político, además de ser un militar de carrera, es un intelectual, es un autor, es un escritor. Y el segundo elemento que quiero destacar en esta pequeña introducción es que hay una unidad de concepción, ¿no? Que evoluciona, que tiene cambios vinculados a los cambios del contexto y a lecturas que evidentemente él va haciendo, pero la base filosófica de su planteo se mantiene a lo largo de toda su vida, ¿no? Por lo menos de su vida adulta. Tengamos en cuenta que cuando Perón empieza a ser Perón, en el sentido de que lo conocemos, ya es un hombre de más de 50 años, ¿no? Esto hay que destacarlo. Si hay toda una, digámosle así, una prehistoria de Perón, antes de ser Perón con P mayúscula, que muchas veces queda un poco oculta en la historia personal de que sin embargo es el periodo naturalmente en que él forma su pensamiento, ¿no? Los primeros 50 años de su vida. Entonces, cuando él empieza a ser conocido públicamente, ya es una persona madura intelectualmente, y bueno, esa madurez es la que va a reflejar en sus escritos y en sus discursos, ¿no? Porque también una particularidad de la escritura de Perón, que también la resaltábamos en relación con Francisco, es que es una escritura muy oral, ¿no? De hecho, muchos de sus textos son desgrabaciones de discursos o de clases, o que él va luego corrigiendo en base a desgrabaciones. Entonces, hay una relación muy directa en Perón entre el discurso público, la oralidad y la escritura, ¿no? Y por supuesto va a ser escrito para ser leído por las masas, ¿no? Es decir, Perón, si bien, sobre todo en comunidad organizada, tiene un sesgo más, si ustedes quieren, más académico, porque está en el contexto del Congreso Nacional de Filosofía del 49, y él estaba interesado en impactar en ese plano filosófico, si ustedes quieren. No nos olvidemos nunca que es el líder popular por antonomasia, ¿no? Entonces él va a estar pensando en ser leído por los trabajadores, ¿no? Es su destinatario fundamental. Bueno, dicho esta introducción, veamos cuáles, en mi interpretación, son las bases filosóficas de su pensamiento. Bueno, lo primero que hay en Perón es un diagnóstico. El diagnóstico, que es muy claro al inicio de Comunidad Organizada, pero que lo va a mantener en distintos escritos, es que hay una crisis, que el mundo moderno está en crisis, que el mundo contemporáneo está en crisis. Lo que hoy a veces se denomina como la crisis civilizatoria, como un concepto novedoso, ya está en Perón, ¿no? Ya está en Perón. Él va a hablar de la crisis de los valores de la modernidad, una modernidad que ha logrado un progreso técnico, científico-tecnológico muy importante, que eso ha permitido desarrollar una potencia productiva, una potencia tecnológica formidable, pero ese progreso técnico no fue acompañado por un progreso moral. Entonces, si ustedes quieren, creamos un arma superpoderosa, que es la tecnología, pero no estamos capacitados para usarla, ¿no? Esto, por supuesto, en mis palabras, pero va por ese lado la cosa, ¿no? Fíjense, tengamos en cuenta que Perón está escribiendo en el contexto de la segunda posguerra, ¿no? En la Guerra Mundial, ustedes saben que abarcó, si ustedes quieren, la Primera y Segunda Guerra como un largo y gran conflicto. La humanidad mostró su peor rostro, ¿no? El rostro de la degradación más absoluta, más brutal. Perón está escribiendo en el mundo de la posguerra, nunca perdamos eso de vista. Y está escribiendo en el mundo de la bomba atómica. Claro. Entonces él está viendo los efectos del avance técnico descontrolado, ¿no? Desaforado. Y en la filosofía de la época estaba esta reflexión crítica hacia la técnica, ¿no? Piensen en la escuela de Frankfurt, piensen en Heidegger,
¿no? Eran los autores de la época. Entonces, hay una preocupación por el progreso técnico desenfrenado, que va a ser hijo de la ilustración, ¿no? De la racionalidad instrumental de la ilustración. Hay una mirada crítica hacia lo que él va a denominar la insectificación del individuo, ¿no? Que es la idea de, por un lado, el riesgo de un capitalismo que fomenta el individualismo materialista, ¿no? Cuya ideología es el liberalismo, y lo que él va a mirar con preocupación, que es el colectivismo a la soviética, ¿no? Donde el individuo queda subordinado, digamos, al Estado, o en nombre del Estado, ¿no? Puede ser el individuo aplastado, ¿no? En su individualidad. Entonces, estos dos extremos son los que a él le preocupan. Y la tercera manifestación de esta crisis de la modernidad va a ser lo que él denomina como la reducción biologicista del hombre, ¿no? La idea de que somos solamente materia natural, materia biológica, y esto en definitiva es lo que a él, lo que está en la base de todo su planteo filosófico posterior, porque va a entender que la modernidad es una reacción materialista a el exceso espiritualista de la Edad Media. Así lo plantea, ¿no? Entonces, la Edad Media era el teocentrismo, ¿no? Dios en el centro, y la materialidad quedaba en segundo lugar, ¿no? La vida era un valle de lágrimas, ¿no? Y en todo caso la satisfacción venía post-mortem, ¿no? En el paraíso, etc. Entonces Perón va a decir, esto es un exceso de espiritualismo, ¿no? Y esto es una concepción idealista que ignoraba la importancia de lo material. La modernidad ve la importancia de lo material, se vuelca hacia lo material, pero olvidó el plano del idealismo, el plano del espíritu, el plano de lo sagrado, si ustedes quieren. Entonces, lo que él va a intentar, fíjense que ya estamos entrando en su planteo, es encontrar un equilibrio entre estos dos polos, entre el polo materialista y el polo idealista, ¿no? Y la concepción de equilibrio va a ser una concepción crucial en su filosofía, crucial. Entonces tenemos una gran tensión, una gran polaridad, que es la polaridad entre materia y espíritu, entre cuerpo y alma, si ustedes quieren. Y la otra gran tensión, que va a ser muy importante en el pensamiento de Perón, es la tensión entre individuo y comunidad. ¿Bien? Entre individuo y sociedad. Él va justamente a buscar el punto medio entre estas dos grandes tensiones. Entonces tendríamos, si ustedes quieren, si formáramos una especie de cruz, ¿no? de coordenadas axiales, tendríamos materialismo, idealismo en un eje, en otro eje individualismo, colectivismo, y uno podría ubicar individualismo y materialismo, sería el modelo liberal anglosajón. Materialismo y colectivismo, para Perón, sería la Unión Soviética, ¿no? Idealismo y colectivismo sería Hegel para él. Él habla de hecho de hegelianismo, ¿no? Y de la Edad Media. Idealismo e individualismo, bueno, quizás serían algunas evasiones individuales que pueden hacerse del espiritualismo, si ustedes quieren, individualista, ¿no? Hoy diríamos quizá algunas variantes New Age de la espiritualidad, ¿no? Donde te refugias en una búsqueda individual y te salvás vos solo, ¿no? Entonces, acá para Perón de lo que se trata no es de negar el plano de lo ideal o del espíritu, sino de entender que tiene que haber un equilibrio entre todo esto. Un equilibrio entre idealismo y materialismo, un equilibrio entre individualismo y colectivismo. Se trata, si ustedes quieren, de conciliar estos opuestos sin negarlos. No es la síntesis dialéctica, en el sentido de que la síntesis pretende que la tensión desaparezca en esa síntesis, sino reconocer que es una tensión, aceptarla como tal y buscar el equilibrio. Este planteo para él es tan importante que él llega a hablar incluso de un nuevo renacimiento, ¿no? Él va a decir, bueno, el renacimiento clásico, el renacimiento del siglo XIV, aquel que referenciamos en figuras sobre todo italianas, ¿no? Da Vinci, Petrarca, Boccaccio, el Dante Alighieri, ¿no? Toda la época del Renacimiento italiano. Dante es un poquito anterior, pero preanuncia el Renacimiento italiano. Para Perón, el Renacimiento es el momento en que se pasa, si ustedes quieren, de la mentalidad de la Edad Media hacia la mentalidad moderna. De hecho, es considerado así, ¿no? Y él va a decir, bueno, estamos en una época en que necesitamos un nuevo renacimiento. Fíjense qué fuerte lo que plantea. Y no solo eso, sino que no se achica el muchacho y dice, ese renacimiento surgirá desde Argentina. Ahí está lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso, porque el pensamiento que él propone, la filosofía justicialista, no es una filosofía para la Argentina. Él está pensando en una filosofía universal,
que nace desde la Argentina, desde la singularidad argentina, pero la propone al mundo. Él cree que desde esta filosofía es posible resolver los problemas de la humanidad. Qué Argentina aquella, ¿no? Que era capaz de pensar en esos términos. Ahí, Santi, te pregunto, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Esta cuestión universal tiene que ver con una cuestión casi metodológica en Perón, o pienso porque es un pensamiento profundamente autóctono, ¿no? Él se para en una raíz muy criolla. Digo, ¿cómo universalizas desde ese lugar? Ahí, ¿dónde está el equilibrio también en esta intención de universalizar una doctrina? Mira, creo que hay que evitar la contradicción, que no es tal, entre lo universal y lo local o lo arraigado. Esa contradicción es ficticia, porque no existe lo universal Está claro, sí. desarraigado. Es decir, lo universal surgió desde un lugar. Lo que hoy se nos presenta como un pensamiento universal es el pensamiento europeo, Claro. solo que se nos presenta universal. La globalización de los años 90 no era la globalización de una cultura universal, era la globalización de la cultura anglosajona. Lo universal como tal, bueno, Spinoza se lo planteaba, ¿no? Él decía que intentaba ver desde el ojo de la eternidad, desde el ojo de Dios, ¿no? Él decía subspecie eternitatis, desde el punto de vista de la eternidad. Ese ojo de Dios para nosotros no es alcanzable, porque estamos siempre situados en un tiempo y un espacio. Entonces, el universal que nos proponemos es un universal situado. Bien, esa contradicción Claro. es falaz, es falaz. Entonces va a haber una doctrina que va a proponer de carácter universal, donde por supuesto va a entender, si bien nunca lo desarrolla en detalle esto, pero va a entender que cada pueblo debería lógicamente hacer su camino, ¿no? Porque fíjense, si estamos hablando de que para él lo ideal no se opone a lo material, sino que es preciso encontrar un equilibrio, lo mismo se va a aplicar al plano de las ideas. No hay ideas ideales, ¿no? Desarraigadas. Las ideas son formuladas desde un punto de vista material. Entonces, siempre hay que pensar esa unidad, ¿no? Esa unidad. En fin. Entonces ya tenemos un primer acercamiento, un diagnóstico y un planteo general. Vamos a ir un poco más hacia lo concreto. La base, el sujeto para Perón, sujeto, ¿no? Gran concepto filosófico, quizás el concepto, ¿no? Por lo menos de la modernidad en adelante, de la filosofía es el sujeto. Bueno, él va a entender el sujeto, prefiero hablar en Perón de una antropología filosófica, él va a entender cómo concibe el ser humano. Él va a creer que el ser humano tiene un carácter tripartito, tiene tres partes, que es una idea muy tradicional de la filosofía, solo que él la modifica, ¿no? Porque la idea tripartita del ser humano ya está entre los griegos, él la toma de ahí, pero la modifica, porque entre los griegos, la idea tripartita del alma, que está en Platón, y después la retoman muchos, subordina esas tres partes del alma al alma racional. En Perón esto no es así. En Perón hay tres partes en el ser humano, que son básicamente el espíritu, la mente y el cuerpo, ¿bien? Pero para Perón lo que debe conducir debe ser el espíritu, que es la base de la doctrina, ¿no? Si ustedes se fijan, sería más o menos así las equivalencias. El espíritu que radica en el corazón, donde se asienta la doctrina, que se abraza con el amor, dice él muchas veces. La doctrina se inculca, la doctrina se predica, la doctrina se comprende, pero no se explica, ¿no? Se abraza mediante el amor, nos hace parte de la doctrina la mística, y es en la doctrina donde se asientan los principios éticos universales, ¿no? El sentido de trascendencia, los valores, si ustedes quieren, la causa noble por la que luchamos, esa sólida verdad que precisamos y que esta época ha perdido, ¿no? Una época que no tiene espíritu. Fíjense que Francisco tiene mucho de esto, ¿no? Que lo charlamos hace un mes, muchísimo. De hecho, Francisco en su última encíclica habla del corazón, ¿no? Como aquello que puede dotar de unidad al ser humano. Entonces, esa sólida verdad que se ha perdido en la modernidad tiene que ver con la falta justamente de esta dimensión de la realidad, que es la dimensión espiritual. Fíjense que acá no estamos hablando de Dios necesariamente, ¿no? Por supuesto, la creencia de Dios es una creencia válida dentro de esta concepción, ¿no? Lógicamente, está muy vinculada, pero no implica necesariamente una adscripción religiosa, ¿no? De hecho, él no tiene un discurso permanentemente vinculado a lo divino o a Dios, pero sí a lo espiritual y a la doctrina, ¿no? O sea, él reconoce en el ser humano una dimensión espiritual.
Esto hay que decirlo en esos términos porque es así, ¿no? Después está la dimensión de la mente, que sería el plano de las ideas, del intelecto, de las ideologías, de las teorías, de lo explicativo, de lo que se entiende, ¿no? Y finalmente el plano de la materia, del cuerpo, el plano de la acción, del deseo, de los intereses también, del hacer. Entonces, esta división tripartita en el ser humano, si ustedes leen desde esa óptica las obras de Perón, la van a ver permanentemente en juego, ¿no? Permanentemente en juego. Y de hecho va a encontrar esa división tripartita también en la dinámica social, ¿no? Porque no se trata solo, y esto es propio del pensamiento católico, en el cual Perón abreva también, pero también él es un lector también de las filosofías orientales, y es muy común este tipo de pensamiento, que es la idea holística, ¿no? ¿Qué significa una idea holística? Significa que él no está pensando que la realidad es una suma de átomos, él no está pensando que la sociedad es una suma de individuos, sino que está pensando que la misma estructura que explica la realidad del individuo y del ser humano es la que explica la realidad de la sociedad. Y si me permiten un poquito más allá, creería que él entendería que también es la realidad del cosmos, ¿no? Porque hay una idea holística en Perón muy clara, como que en el microcosmos del individuo se dan las mismas relaciones que se dan en el macrocosmos, que es algo que también estaba en la filosofía griega, es decir, no es original de Perón, hay muchas filosofías, sobre todo premodernas o no modernas, que tienen esta idea, ¿no? Mientras que la modernidad segmenta permanentemente, ¿no? El individuo de la sociedad, el arte de la moral, en la política, de la economía, la modernidad siempre es analítica, va separando, por eso también produce la crisis de sentido que produce, ¿no? Se queda sin el espíritu que integra en términos de Perón. Claro. En cambio, en Perón, que abreva en estas fuentes antiguas, hay una idea absolutamente holística, absolutamente holística. ¿Bien? Y esto es lo que nos va a permitir entender por qué él va a decir que el conductor debe comenzar por conducirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa la conducción para Perón? La conducción para Perón significa guiarse por una doctrina, guiarse por principios éticos que guían una vida, ¿no? Por un ideal de perfectibilidad. Entonces, para él, y fíjense que cuando él define al justicialismo en las 20 verdades, él va a decir que es una filosofía de vida. Él no dice que el justicialismo sea una filosofía política, ni que sea una doctrina solamente económica o social. Él dice, es una filosofía de vida. Una filosofía de vida que uno puede aplicar en su vida personal, en su vida laboral, en su vida familiar, en la sociedad y, por supuesto, en la política, ¿no? Fíjese el carácter holístico que se plantea. Entonces, la plenitud de la existencia, que está permanentemente en su pensamiento, él va a hablar mucho de la alegría de existir, va a hablar del amor y va a hablar de la plenitud, que en definitiva es lo que está buscando, ¿no? La plenitud de la existencia individual y social. Tiene que ver con lograr ese equilibrio, ese punto medio, en esas tensiones que les mencioné. Por eso él va a hablar de que el yo debe realizarse en el nosotros y el nosotros se realiza en el yo, ¿no? Entonces ahí está muy claro que no es que desaparecen el yo y el nosotros, no desaparece ninguno de los polos, pero se precisan mutuamente, ¿no? Esa idea del punto medio, del equilibrio, y qué es lo que puede permitirnos que esa tensión subsista sin romperse, una doctrina, ¿bien? Que básicamente que es la doctrina justicialista, que es la doctrina de la fraternidad, del amor social, ¿bien? De un sentido trascendente que esté por encima de las pujas, de los intereses individuales, que no los niega, los reconoce, pero los subsume en un principio mayor, ¿no? Por eso él va a hablar, por ejemplo, de que es preciso reordenar la escala de valores, dice. Estoy citando frases de él, que la estoy mirando en un papel que la fui anotando. Es preciso reordenar la escala de valores. ¿Qué significa esto? Poner por encima el plano de el corazón, de los principios, de los valores, ¿no? Aquellos que se abrazan con el sentimiento, dice él, ¿no? El sentido trascendente, la causa noble, el ideal de perfectibilidad que nos hace ser mejores, a nivel del individuo y a nivel de una sociedad. Entonces, ¿qué significa un individuo que perdió su ideal de perfectibilidad, su ideal de virtud? Bueno, es el individuo que está en el plano del egoísmo, de la mundanidad, que persigue solo sus intereses, que no hace nada por una causa superior. ¿Bien? Ese para él es el individuo degradado por la modernidad, que no es capaz de hacer nada por un otro,
que no es capaz de hacer nada por una causa noble, ¿no? En cambio, la plenitud de la existencia va a estar fuertemente ligada a la idea de la virtud. Él es muy aristotélico en esto, ¿no? Aristóteles es quien funda la ética de la virtud. La virtud en Aristóteles ya plantea la idea del justo medio, ¿no? Entonces, la idea de la virtud, que es una virtud individual, pero que luego proyecta la misma idea en la virtud social. La virtud individual, que significa ser conductor de uno mismo, implica alcanzar una unidad de concepción. Fíjense qué concepto, ¿no?, que hemos incorporado en la práctica política, que es muy interesante, muy importante, pero que él lo aplica en primer lugar al individuo. Hay una moral en Perón, hay una moral, hay una ética. De hecho, él va a decir que hay una primacía de la ética sobre la política. Conceptos que lamentablemente muchas veces en la historia del peronismo se han olvidado, ¿no? Y están escritos por él, de puño y letra. Hay una primacía de la ética sobre la política. ¿Qué significa esto? Que el individuo debe buscar la virtud. ¿Qué es la virtud? La unidad de concepción y la unidad de acción al interior de uno mismo. Es la coherencia que debe alcanzar, sobre todo el conductor, porque es el conductor que debe ser el modelo a seguir para el movimiento y para la sociedad. Entonces, esta virtud individual luego la vamos a ver proyectada en la virtud social, que es lo que él está esperando, que es que el sindicalista sea un buen sindicalista, que el empresario sea un buen empresario, que el político sea un buen político, que el universitario sea un buen universitario. Sí, esa es la idea de la virtud, ¿no? Buena gente. Y ese es el plano. Sí, perdón. No, digo, primero buena gente. Primero buena Exacto. gente y después las 20 verdades peronistas. Digo, no. Es que están las 20 verdades. Claro, no digo, pero te pasa en la parroquia, digo, igual, lo que Sí, siempre pero se habla están es las 20 primero. verdades, que las 20 verdades Claro. da para un curso, porque está dicho esto ahí. Claro. ¿No? Está dicho esto ahí. Entonces, es muy interesante, incluso cuando él habla de la realización integral del ser humano, cómo va a ir contemplando estas tres partes del ser humano, ¿no? Si ustedes se fijan, hay una idea, por ejemplo, de cuidado del cuerpo en el peronismo, muy importante, el deporte, la salud, ¿no? Hay un estímulo Él a practicaba boxeo, esgrima, boxeo y, bueno, después era aficionado a los deportes en general, sí. ¿no? Pero hubo una política deportiva en el peronismo, no se olviden, Sí. ¿no? Que estaba asociada a esto, que El tiene que ver con el juego, disfrute del cuerpo y con el cultivo del cuerpo en el buen sentido del término. Un cultivo virtuoso, ¿no? No mundano, sino un cultivo asociado a la salud y al disfrute de la existencia y de la vida. Hay un cultivo del intelecto, de la dimensión mental del ser humano, la cultura, la educación, ¿no? Donde el ser humano se realiza mediante esa vía, si ustedes quieren, que en cierto modo el humanismo moderno se quedó fuertemente anclado en esa idea del intelecto, ¿no? La ilustración era básicamente la cultura entendida como el avance de la razón. Pero también hay en Perón la idea de que el ser humano debe realizarse en el espíritu, que es lo que se realiza mediante la solidaridad, mediante el acto de amor, mediante el darse a uno mismo por una causa más justa, más grande que uno, ¿no? Entonces, esta es la plenitud de la existencia y esta es la base filosófica, moral, si ustedes quieren, de Perón. La idea de trabajo que tiene, que es central en la filosofía peronista, fíjense que hay una verdad incluso que dice que para el peronismo solo hay una clase de hombres, es muy fuerte esa afirmación, ¿eh? Los que trabajan. Es muy fuerte, podríamos charlar una hora de esto. Sí, ¿Por qué hay una clase de hombres? el ocio y el trabajo. ¿No? El trabajo, porque el trabajo es el momento en que el ser humano, en una sociedad, en una comunidad organizada, presta su servicio a la comunidad. ¿Bien? Uno se inserta en la comunidad mediante el trabajo, ¿no? Entonces, el que es empresario dirige una empresa y si lo hace virtuosamente genera trabajo, genera condiciones de vida digna para un montón de personas. El trabajador ofrece su tiempo de trabajo, sus conocimientos, sus habilidades en función de ¿no? su jornada laboral. Que cada uno, el sacerdote prestará sus servicios, ¿no? Parroquiales, el militante prestará, la idea del servicio, ¿no? El trabajo como servicio. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que no trabaja, que en los términos de la época era el parásito oligarca, ¿no? Era el parasitismo social. Fíjese que no era una idea de que solo se reconociera a la clase trabajadora como tal, ¿no? Todos saben acá que el peronismo tenía una idea más bien policlasista, ¿no? De la sociedad. Pero sí no aceptaba la idea del parásito, sobre todo el rentista, era muy fuerte en la época la imagen del terrateniente, la oligarquía, el rentista, contra el cual el peronismo industrialista, productivista, reaccionaba, ¿no? Esa oligarquía asociada al modelo liberal, pro-británico, etcétera, ¿no?
Entonces, se trata de rechazar eso porque se entiende que es un sector que no produce nada positivo en la sociedad, ¿no? Es como un parásito, que te chupa la sangre. En cambio, todo aquel que aporte a la construcción de una sociedad, en la realización de su individualidad, y acá está esta idea tan rica del peronismo, que no es la homogeneidad, ¿no? Sino la realización de donde uno encuentra su felicidad en la medida de lo posible. Bueno, esa es la forma en que uno presta su servicio a la comunidad. Por eso cuando Perón dice la famosa frase, ¿no? Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, no es que está diciendo, ¿no? Bueno, que vos no hagas política, no está diciendo eso, ¿no? Porque el trabajo es el servicio. Está dando el énfasis ahí, ¿no? También, por supuesto, la noción de la casa está asociada a la idea de la familia, que también va a ser muy importante en el peronismo, porque en esta idea holística, y si ustedes quieren, agregativa del pensamiento de Perón, entre el individuo y la sociedad vos tenés la familia, ¿no? Vos tenés la familia, que es entendido como si ustedes quieren, la unidad básica de la sociedad. Antes que la unidad básica en el barrio, está la unidad orgánica de la familia. Y yo creo que Perón, que era un tipo de ideas avanzadas, por ejemplo, en materia de género, él no hubiera tenido problema en cómo formes vos tu familia, no era el debate. El tema es que tuvieras familia. Es decir, la familia es lo que nos contiene, la familia es el ámbito donde practicamos por primera vez la solidaridad, donde las relaciones no son mercantiles, porque vos no le cobrás a un hijo o a un hermano para hacerle un favor, ¿no? Ni a un amigo. Si la amistad está en los bordes de la familia, ¿no? Entonces, si vos viene un amigo y te dice, vamos a hacer un asado, bueno, está bien, pero te cobro 5.000 pesos de la cocción. Rompe un vínculo porque la familia o la amistad están fuera del ámbito de lo mercantil. Entonces, la existencia de las relaciones de familia, que son las relaciones no mercantiles, donde encontramos el sentido, la plenitud, en el ámbito de lo emocional muchas veces, ¿no? O buscamos encontrarles lo que anhelamos, es una escuela, si ustedes quieren, de sociedad muy importante para el peronismo. Por eso el peronismo ve con preocupación, Perón lo dice esto, está dicho en sus textos, ve con preocupación la crisis de la familia, la idea de que el individuo puede ser autosuficiente, que puede haber un individuo que no tenga vínculos estables, emocionales, donde construya comunidad en pequeña escala, que esa es la familia, ¿no? Me parece que ese es un punto muy importante también para recuperar. Finalmente, para acercarme a la parte final de esta exposición, ¿cómo se traduce esto en la política, ¿no? Porque en definitiva es lo que nos interesa, creo, más allá de su ética y de su lectura más estructural sobre la modernidad, etcétera, etcétera. Bueno, primero, traducciones en la política de esto. Bueno, por un lado, por supuesto, en esta concepción, el Estado ya no es un Estado producto de un pacto social de individuos liberales, autosuficientes, que cada uno busca su fin y pacta para que no nos matemos entre todos. No. El Estado es, en cierto modo, un correlato de una comunidad cuya función es procurar el bien común de esa comunidad. Es otra concepción, si ustedes quieren, de raíz tomista, e incluso clásica, ¿no? No solo tomista, pero es la idea de que el Estado no es solo un mero contrato social, sino que el Estado es un reflejo de un pueblo en su devenir histórico, es la forma en que un pueblo se ha organizado, y su función es procurar el bien común. Esto es muy importante, porque nos permite discutir de lleno con las concepciones, sobre todo neoliberales, ¿no? En las cuales el Estado es básicamente la provisión de ley y orden en la sociedad, y luego ya no tiene otra función, ¿no? No debe garantizar ni la dignidad humana, ni el bien común, solo importa la ley y el orden. Es el modelo vigente, ¿no? En la actualidad. Otro elemento de traducción en política es que va a buscar una idea de cooperación social, ¿no? Esta idea de cooperación es muy fuerte. Ustedes saben que rechazan muchas veces en distintos momentos en sus escritos la idea de lucha de clases. Es un debate para tener ahí con Perón, ¿no? Porque en cierto modo es un concepto descriptivo también de lo que sucede, pero a veces se vuelve un concepto normativo del cual no podemos salir, ¿no? Creo que él está discutiendo con eso. No es que él ignore el conflicto de clases, de hecho, construye su capital político trabajando sobre el conflicto de clases. Pero él, en cierto modo, quiere salir de ahí, ¿no? Creo que hay una preocupación por salir de ahí y por poder construir una sociedad donde ese conflicto quede subsumido en una idea común de construcción de sociedad, de construcción de país, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el modelo argentino, que es el último texto de Perón, gran legado político que nos deja en el año 74, él está muy preocupado por este tema, ¿no? Él ve una sociedad, por supuesto, atravesada por la violencia política, ve una sociedad
profundamente en crisis, estamos hablando de los años 70, y él va a estar preocupado por, bueno, cómo volvemos a construir una base compartida que nos permita ser un país. Porque si no somos un país, si no compartimos elementos de una doctrina nacional, este país va directo a la disgregación, ¿no? Y fíjense que, en cierto sentido, mucho de eso está anticipando lo que termina sucediendo, ¿no? Entonces, él va a proponer, lo dice en ese texto, yo propongo la filosofía justicialista porque creo que es la emanación natural del pueblo argentino, es decir, la doctrina justicialista para él no es una doctrina que emana de su cabeza, sino que emana de la dinámica histórica del pueblo argentino. ¿Bien? Pero él lo dice, pero bueno, yo reconozco que hay otras ideas, la pongo en discusión. ¿Bien? Este es mi modelo para un proyecto nacional. Invito a los partidos, invito a los referentes a discutir esto y a construir una doctrina compartida. Y sobre esa doctrina, bueno, establecer un ámbito de juego de las diferencias políticas, ¿no? Pero sin una doctrina nacional no hay país posible, ¿no? Doctrina en el sentido de lo que decíamos anteriormente. ¿Cuáles van a ser los principios compartidos para entender que somos una sociedad o un país? ¿No? Porque sin esos principios compartidos, sinceramente podemos matarnos mutuamente, como de hecho sucedió, ¿no? Tras la muerte de Perón, y ya estaba sucediendo mientras tanto. Entonces, esa es la preocupación de Perón, establecer esa doctrina nacional, donde él pone a jugar los elementos desarrollados por él y por el movimiento de la doctrina peronista, ¿no? Si ustedes se fijan incluso, hay una, sobre todo en conducción política, que es lo más parecido a una teoría política en Perón, él hace una diferenciación entre partido y movimiento nacional, ¿no? El partido, dice él, es una rémora del demoliberalismo burgués, así lo dice, ¿no? Del siglo XIX, que el partido está vinculado a las ideologías, dice él, ¿no? A las ideologías, que él considera que es una forma de pensar que está caduca en el siglo XX. Fíjense cómo preanuncia la crisis de las ideologías, es muy fuerte, porque esto, uno diría, siglo XX es el siglo de las ideologías, él dice no, el siglo de las ideologías fue el siglo XIX, que se expresó en los partidos demoliberales. Estamos en la era, dice él, de los movimientos nacionales, y los movimientos nacionales se estructuran en base a doctrinas. Este es el cambio que él plantea, ¿no? Cuando hay una conducción sin doctrina, lo que tenemos son caudillismo que fragmentan, que producen sectarismo, o tenemos tiranos que abusan de su autoridad, que se guían por su egoísmo y sus intereses individuales, o tenemos corruptos, ¿no? Estos son los temas que a él le preocupan cuando no hay doctrina, porque la doctrina es lo que te ordena, Al internamente principio. y hacia afuera, ¿no? Claro, lo ¿Perdón? ideológico, perdón, lo ideológico sería más una cuestión, digo, quizá la doctrina sería más una cuestión de principios, ¿no? Y lo ideológico una como visión, ¿no? O sea, me Lo imagino una... ideológico es más lo explicativo para él. De hecho, si ustedes se fijan, y ya si querés adelantamos un tema que vamos a charlar más adelante en relación al pensamiento nacional, el pensamiento nacional de las últimas décadas ha sido muy explicativo y nos falta doctrina, Claro, nos falta reflexionar sobre esta dimensión más profunda, ¿bien? Porque Perón no estaba ofreciendo un plan de desarrollo o un modelo de gestión. Perón estaba ofreciendo una filosofía de vida. Lo dice, léanlo, sí, están las 20 verdades. Una doctrina. Y la gente daba la vida por Perón, por una doctrina que amaba y con la cual se identificaba. No por una explicación de la realidad en la cual considera que sus intereses materiales, de clases, ¿se entiende? sí, sí. Entonces, a veces hemos caído en un exceso de diagnóstico, de explicaciones, pero nos falta corazón, nos falta doctrina, nos falta principios, nos falta ese sentido de trascendencia que hace que seamos capaces de salir de la búsqueda del egoísmo individual, del interés mezquino, del grupo sectario, y que seamos capaces de abrazar una causa más grande que nos engloba a todos, ¿no? Para cerrar este punto, este momento, hay una tensión también que ustedes la pueden encontrar en los diferentes planos que fui presentando, que es el contrapunto entre el orden y el vicio, ¿no? El vicio, por ejemplo, recién hablaba de la conducción sin doctrina. Bueno, una conducción sin doctrina sería un modelo vicioso de conducción, ¿no? En cambio, donde está el orden, vieron que está esta frase famosa de Perón, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Porque justamente la idea de orden en él, que es una idea, una tradición milenaria en filosofía, no es que le está planteando esto. Alguno dirá, bueno, ¿por qué era militar? Bueno, por supuesto tendría su gusto, ¿no? Por el orden como militar que era.
pero en verdad hay una base filosófica para él. Porque es la idea del equilibrio, del orden. Fíjense, lleven esto al plano personal. Cuando una persona cae en un vicio, normalmente hay un desorden en su vida, ¿no? Hay un desorden de algún tipo, puede ser un desorden por causas externas, ¿no? No tiene trabajo, no sé, o un desorden de carácter interno o familiar, ¿no? La familia está en crisis, o un desorden interno, no sé qué hacer de mi vida. Bueno, el desorden produce el vicio para Perón. ¿Qué es el orden? Nuevamente lo que dijimos, ¿no? Tener en claro el orden de prioridades. Y las prioridades, restablecer la escala de valores, ¿no? Y las prioridades me indican que hay valores de primer orden. ¿Cuáles son a nivel social esos valores? Y con esto cierro su filosofía política. ¿En qué se basa? En la noción de dignidad humana. Este para él es el valor supremo. Este es el valor que él pone a jugar en su doctrina. Y de ahí emana la idea de justicia social. Porque él dice, no es posible defender la idea de justicia social si yo no adhiero a una idea doctrinaria, de principios, que sostenga el valor de la dignidad humana. Si yo elimino el carácter, si ustedes quieren, espiritual de la realidad, trascendente de la realidad, la dignidad humana se vuelve un valor relativo. Y yo puedo decir, como dijo Milei, la justicia social es un curro. ¿Bien? Pero eso ya es producto de una forma de pensar absolutamente secularizada, absolutamente materialista, donde desapareció el plano de los valores, el plano de lo trascendente. Entonces, la filosofía política de él se sustenta en esto. Esto es lo que yo abrazo, esto es lo que yo amo, esto es lo que me da mi sentido. Defender un orden social, que va a ser un orden nacional, ¿bien? Que permita garantizar la dignidad humana y las condiciones, dice él, materiales para la realización humana, ¿no? Porque nadie te puede dar la felicidad. Ese es el error del colectivismo, si ustedes quieren, vanguardista, o de creer que yo puedo hacerte feliz. Yo no te puedo hacer feliz, ¿bien? Pero puedo darte las condiciones para tu realización. Hasta aquí llegamos por ahora.